Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Páez Fuentealba, estudiante de sexto año de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Dentro de este video yo les voy a presentar lo que es la gestión de riesgos de un proyecto, dentro del contexto obviamente del ramo en el cual estamos cursando, que es taller de gestión de proyectos informáticos de nuestra Universidad Técnica Federico Santa María. Primero les voy a mencionar a grandes rasgos en qué consiste la gestión de riesgos de un proyecto y luego les voy a presentar las partes, los procesos en específico que los cuales son parte de esta gestión que deben cumplirse para poder tener una buena gestión y mitigación de riesgos. Y bueno, yo les voy a comentar cómo parte el proceso. La gestión de riesgo del proyecto incluye el proceso de planear, identificar, analizar, planificar respuestas y tener monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos son incrementar la probabilidad e impacto de eventos positivos, como también disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos en un proyecto. Los riesgos en un proyecto siempre están en un futuro. El riesgo es un evento inesperado o una condición tal que si ocurre tiene un efecto en por lo menos un objetivo del proyecto. Estos objetivos pueden ser desde recalendarizaciones del proyecto hasta efectos de lo que son los costos y las calidades del mismo proyecto. Un riesgo puede tener una o más causas y si ocurre también puede tener uno o más impactos dentro del proyecto. Los riesgos tienen su origen en la incertidumbre presente en todos los proyectos. Eh, Obviamente hay riesgos que son más comunes y que ya han sido previamente identificados y analizados, haciendo posible planear respuestas a priori a aquellos eventos inesperados. Sin embargo, también existen ciertos riesgos en específico que no son comunes y los cuales no pueden ser gestionados proactivamente, por lo que es necesario contar con un equipo capaz de presentar planes de contingencia y mitigación de riesgo para estas situaciones más en específico. Eh, las organizaciones perciben el riesgo como el efecto de la incertidumbre en sus proyectos y objetivos, en sus objetivos organizacionales. También nosotros vemos lo que son stakeholders y las organizaciones, cuánto están dispuestos a aceptar en ciertos grados de riesgo. Esta tolerancia se llama tolerancia a riesgo. Los riesgos que son una amenaza para el proyecto podrían ser aceptados siempre y cuando se compare el beneficio que podría obtenerse al tomar esta incertidumbre. Por lo tanto, si es un riesgo que si lo tomamos puede traer un gran beneficio, quizás sería probable y bueno tomarlo. Por lo tanto, una buena organización debe ser capaz de adoptar actitudes y enfoques consistentes para hacer frente a cada riesgo de los proyectos. Y bueno, también dentro del equipo tiene que haber una buena y honesta comunicación para este fin, porque este proceso, o sea, esta gestión incluye muchos procesos, por lo cual tiene que haber mucha comunicación. Y la respuesta de los riesgos reflejan el balance de la organización percibido entre tomar y evitar los riesgos que se les puedan ir presentando. Para lograr el éxito en este ámbito, la organización debe ser capaz de estar comprometida en manejar la gestión de riesgos proactivamente y consistentemente a lo largo del desarrollo del proyecto. La gestión de riesgos del proyecto incluye, como les mencionaba anteriormente, 6 grandes procesos, los cuales interactúan entre ellos y bueno, también interactúan con procesos que son de otras áreas de conocimiento del mismo proyecto. Y por lo menos cada proceso que les voy a mencionar a continuación ocurre por lo menos una vez en el proyecto. Primero vamos a hablar de lo que es lo más general, que es la gestión del plan de riesgo. Este es el primer proceso para la gestión de riesgo de un proyecto y bueno, dentro de este proceso lo que se hace es definir cómo dirigir las actividades de gestión de riesgos para un proyecto. Un manejo precavido y explícito de los planes mejora la probabilidad de éxito de los otros 5 procesos que vienen que se van a llevar a cabo. Este proceso es súper importante para asegurar el grado, tipo y visibilidad de la gestión de riesgo que son proporcionales con los riesgos y la importancia del proyecto para la organización. Eh, bueno, también dentro de este proceso se hace una planificación que es súper importante
para proveer los recursos y tiempos suficientes para las actividades de gestión de riesgo y bueno, con esto así poder establecer bases para evaluar los riesgos que se puedan ir presentando durante el desarrollo del proyecto. La gestión de un plan de riesgo debería empezar tan pronto el proyecto está siendo planificado y concebido. Y bueno, este plan de proyecto debería estar completo desde el inicio de ejecución del proyecto. Luego que ya tenemos identificado un plan general, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los riesgos que podrían ocurrir. Por lo tanto, ahora viene el proceso de identificar riesgos. En este proceso se determina cuáles riesgos, bueno, como les dije, pueden afectar al proyecto y se documentan sus características. Dentro de los miembros que deberían participar en este proceso se encuentran los jefes de proyecto, los miembros del equipo, un equipo en especialista de gestión de riesgo, si es que existe. Los mismos clientes también pueden dar feedback de esto, expertos externos que se manejen en el tema de riesgos. También pueden participar otros jefes de proyectos, los mismos stakeholders y otros expertos en la gestión de riesgos. Este proceso de identificar riesgos es un proceso iterativo, porque pueden ir ocurriendo nuevos riesgos y también pueden ir evolucionando o aparecer mientras el proyecto va avanzando en su ciclo de vida. La frecuencia de la iteración o quién participa en cada ciclo varía según la situación y según cada riesgo. El formato de los documentos de riesgo debe ser consistente para poder asegurar la habilidad de comparar el efecto relativo de un riesgo contra otros en el proyecto. El proceso debería incluir a miembros del proyecto para que ellos puedan desarrollar y mantener un sentido de pertenencia y responsabilidad por los riesgos y las respuestas que van a estar asociadas a cada miembro del equipo para hacer frente a ellos. Luego viene un proceso de realizar un análisis de riesgo que primero es cualitativo y luego es cuantitativo. Realizar un análisis cualitativo de los riesgos es en el fondo priorizar los riesgos para un análisis futuro o realizar una acción valorizando y combinando sus probabilidades de ocurrencia e impacto. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto enfocándose en riesgos de alta prioridad. Analizar un análisis cualitativo de riesgo se valoriza la prioridad de los riesgos identificados usados anteriormente, usando una probabilidad relativa de su ocurrencia y su impacto correspondiente a los objetivos del proyecto, si es que esto ocurre. Como también se tienen que considerar otros factores como la ventana de tiempo para poder ejecutar una respuesta entre que aparece el riesgo y se ejecuta un plan de mitigación. ¿Cuál es la tolerancia de riesgo que hay, que existe y que está dispuesta la organización a dar asociada al proyecto? También, obviamente, con sus restricciones de costos, sus recandalizaciones, programaciones, el alcance del impacto y la calidad que se pueda ver perjudicada. Realizar un análisis cuantitativo es generalmente rápido y de bajo costo, al establecer prioridades para el plan de respuesta de riesgo, y esta es la base para el posterior análisis de riesgo cuantitativo, si es que es requerido, no es obligatorio. El análisis cualitativo debería ser ejecutado por lo menos una vez durante el ciclo de vida del proyecto para poder estar al día con los cambios de los riesgos que ellos mismos vayan ocurriendo. Bueno, ahora voy a hablar del proceso cuantitativo, que es, por el contrario, es un proceso de analizar numéricamente los efectos de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. Este análisis es ejecutado sobre los riesgos priorizados en el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo estudia el efecto de esos eventos de riesgo. Por ejemplo, puede ser usado para asignar un rating numérico a aquellos riesgos individualmente o evaluar el efecto agregado de todos los riesgos juntos que podrían afectar un proyecto. También representa un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en presencia de incertidumbre, porque todo va a estar cuantitativamente y numéricamente ordenado. Luego de haber realizado el análisis cualitativo y cuantitativo, tenemos lo que es el plan de respuesta de riesgos. Dentro de este proceso se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Este proceso es ejecutado después de, como les dije anteriormente, después de los procesos cualitativos y cuantitativos de análisis de riesgo. Bueno, el proceso incluye la identificación y asignación de una persona responsable para cada respuesta de acción a un riesgo en específico. El plan de respuesta a riesgo canaliza los riesgos por su prioridad, asignando recursos y actividades en el presupuesto. También se asigna días de programación y plan de gestión del proyecto según sea necesario. Las respuestas planificadas de los riesgos deben ser apropiadas a la importancia y relevancia del mismo. Tiene que ser eficiente en el costo, realista en el contexto del proyecto, ser aceptada por todas las partes involucradas dentro del plan de gestión y ser asumida y liderada por una persona responsable. Además deben ser cuantificadas en tiempo y es común seleccionar la mejor respuesta de riesgo, una entre varias opciones ofrecidas. Por lo tanto, hay una amplia gama de opciones para poder mitigar un riesgo. Y finalmente tenemos el proceso de lo que es el monitoreo y control de riesgo. Este proceso es el proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, hacer un seguimiento de los riesgos que fueron detectados anteriormente, monitorear los riesgos residuales que puedan ir apareciendo producto de los otros riesgos, y también, como dije, que era un proceso iterativo, identificar nuevos riesgos y evaluar el proceso de efectividad mientras se va desarrollando el proyecto. El trabajo en el proyecto debería ser continuamente monitoreado porque pueden ir apareciendo nuevos riesgos. También se pueden ir modificando o quedando obsoletos. El proceso de monitoreo y control de los riesgos aplica técnicas como la varianza y análisis de tendencia, los cuales requieren uso de información de desempeño generada durante la ejecución de todo el proyecto. Otros propósitos de este proyecto son, por ejemplo, verificar si las suposiciones iniciales del proyecto siguen siendo válidas, verificar si un riesgo valorizado ha cambiado o puede retirarse, ya no considerarse como un riesgo, revisar si las políticas de manejo de los riesgos se están siguiendo, también verificar si es suficiente la reserva de costos o programación acorde a la línea actual de los riesgos que van ocurriendo. El monitoreo y control de riesgo puede incluir también escoger alternativas de estrategias, ejecución de planes de contingencia, planes de retirada, tomar acciones correctivas y también modificar el plan de gestión del proyecto. Como les dije, tiene que haber un responsable de las respuestas y de los riesgos que se van detectando. Por lo tanto, el responsable tiene que ir reportando periódicamente al jefe del proyecto la efectividad de los planes tomados, también cualquier efecto imprevisto, cualquier corrección que sea necesaria hacer para poder enfrentar los nuevos riesgos que pueden ir apareciendo de forma correcta. Por lo tanto, tiene que haber un feedback permanente entre lo que son los responsables y los jefes del mismo proyecto y los expertos en la gestión de planes de gestión de riesgo. Para poder resumir y concluir la presentación, es súper importante mencionar que para el éxito de todo proyecto es necesario poder detectar de un principio cuáles son los posibles riesgos que pueden ir apareciendo durante el desarrollo del proyecto para poder tener un plan de contingencia necesario para poder tomar acciones rápidas y efectivas para que el proyecto no pierda tiempo en poder solucionar problemas que puedan ir apareciendo. También es súper importante pensar que hay algunos riesgos que pueden ser tomados que pueden traer un beneficio para el desarrollo del proyecto mismo, por lo cual tienen que ser muy bien analizados para ver si es que vale la pena o no tomar esos riesgos. Y obviamente hay algunos riesgos que si es que son tomados y dan éxito, pueden que el proyecto sea mucho más exitoso de lo que podría haber sido inicialmente. Bueno, quedo atento a las preguntas que puedan hacer en el foro del taller del ramo y muchas gracias por ver la presentación.